un intercambio bomba con el Bayern. Araujo, a cambio, el astro top mundial para cumpliendo el sueño de Hansi Flick. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. La joven joya y el Barcelona, un acuerdo por 5 años. Empezamos con una maravillosa y breve noticia. Últimas informaciones indican que el Fútbol Club Barcelona busca renovar el contrato del jugador Fermín López, que la temporada pasada tuvo un desempeño destacado con el primer equipo. El jugador de 21 años, que se graduó en la Academia de la Masia, firmó un nuevo contrato con el club catalán en agosto del año pasado, hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Aunque inicialmente el papel del joven era el de reserva, ahora se ha convertido en uno de los nombres principales del club y de la selección nacional, lo que llevó al Barcelona a trabajar en modificar su contrato para reflejar su estatus actual. Según el periodista Miguel Rico de Carpetas del FC Barcelona, el Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con Fermín López para un nuevo contrato. Existe un acuerdo entre el club y el agente del jugador para mejorar el contrato en cuanto a salario y duración. El nuevo contrato tendrá una duración de 5 años y Fermín recibirá un salario acorde a su puesto actual en el equipo. Sin embargo, en las circunstancias actuales, el Barcelona pospondrá el anuncio oficial hasta que vuelva a la regla del 1-1. Se espera que el acuerdo con Nike se cierre en las próximas semanas y puede que no esté muy lejos cuando el Barcelona vuelva a la regla 1-1, momento en el que se renovará el contrato de Fermín, además de los contratos de otros jugadores como Gerrard, Martín, Gavi y Pedro. Actualmente, Fermín está fuera de juego debido a una lesión y se espera que regrese después del próximo parón internacional en octubre. El PSG sigue persiguiendo a las estrellas del Barcelona. Nasser Al-Khelaifi regresa al terreno de competición. El presidente del Paris Saint-Germain tiene la vista puesta en uno de los descubrimientos más destacados del Barcelona esta temporada, Rafinha. Mientras los rumores se extendían desde París, el empresario catarí dio un paso serio y lanzó una oferta oficial por valor de 60 millones de euros. Pero en el Camp Nou, la respuesta no se hizo esperar. El brasileño es invendible. Ha llamado la atención la brillantez de Rafinha en este inicio de temporada. Su destacada actuación en las primeras semanas, caracterizada por su capacidad de superación, su aguda visión de juego y su instinto goleador, le convirtieron en una pieza clave en los planes del técnico Hansi Flick. El técnico alemán considera al lateral uno de los jugadores más importantes del equipo y no quiere perderlo bajo ningún concepto. Por su parte, en Barcelona la postura es clara. Rafinha no dejará el club. Su plan es reforzar el ataque del equipo con un jugador que tenga la capacidad de cambiar el curso del partido gracias a su velocidad, su capacidad de regate y su capacidad para crear oportunidades. La oferta inicial de 60 millones de euros podría ser solo el comienzo de un ataque más fuerte en la próxima ventana de transferencias. Pero el Barcelona no está preocupado. Joan Laporta y su equipo directivo saben que la supervivencia de Rafinha es fundamental para construir un proyecto competitivo. El brasileño ha encontrado en el Camp Nou el entorno perfecto para continuar su desarrollo como jugador y su adaptación al estilo del equipo ha sido perfecta. Es más, el propio jugador se siente feliz en Barcelona y no tiene intención de cambiar de destino, pese a las tentadoras ofertas que puedan llegar desde París. Mientras tanto, el Paris Saint-Germain continúa sus esfuerzos por convencer a Rafinha. La estrategia del club pasa por ofrecerle un contrato millonario, así como la posibilidad de ser una de las superestrellas del proyecto que lidera Luis Enrique. Son conscientes de que el Barcelona es un fuerte oponente en este tipo de negociaciones, pero confían en que los factores económicos y la promesa de fama en un equipo repleto de estrellas podrían hacer cambiar de opinión al brasileño. De momento, el Fútbol Club Barcelona se queda quieto. Rafinha es uno de los jugadores más importantes del equipo y su salida no entra en los planes de la dirección ni de Hansi Flick. Aunque son conscientes de que la oferta del Paris Saint-Germain podría subir, el Barcelona está dispuesto a resistir y conservar a su estrella. Parece que el futuro del brasileño en estos momentos está lejos de París y muy ligado al Camp Nou, donde sueña con ganar títulos y seguir brillando con la camiseta azulgrana. La batalla por Rafinha apenas ha comenzado y aunque Al-Khelaifi no se rendirá fácilmente, el Barcelona está decidido a no renunciar a su jugador estrella. Se espera que la historia sea larga y llena de tensión, pero el Barcelona está decidido a conservar a uno de sus talentos más destacados.
Una decisión seria, el Barcelona encuentra un nuevo portero. Ni Ter Stegen ni Iñaki Peña. Deco pretende traer un nuevo portero para Hansi Flick. Aunque Ter Stegen tiene contrato con el Barcelona hasta 2028, su actuación en partidos europeos plantea muchas dudas. El error que cometió contra el Mónaco, que provocó la expulsión de Eric García, es solo uno de los muchos errores que cometió en partidos cruciales. Hay planes de cambio en el club catalán y Deco tiene intención de elegir un sustituto. El portero que Deco prefiere y cree que encaja perfectamente en el estilo del Barcelona es Álvaro Valles, portero de Las Palmas. Su contrato expira el 30 de junio de 2025 y no tiene intención de renovarlo, por lo que podría marcharse gratis dentro de un año. De concretarse el acuerdo, Álvaro Valles, de 28 años, tendría la edad ideal para un portero, preparado para disputar competiciones europeas. Tiene grandes habilidades con los pies que se adaptan al estilo de juego del Barcelona y ha tenido una temporada sobresaliente con García Pimienta. El Real Betis también está interesado en él, ya que Vales estuvo cerca de fichar por ellos, pero la operación no se concretó por cuestiones de fair play. Sin embargo, si el interés de Deco se materializa, es casi seguro que el jugador de la Rinconada pondrá rumbo al Barcelona de la mano de Hansi Flick. El fichaje libre de Álvaro Valles podría provocar cambios en la posición de la portería del Barcelona. Si Ter Stegen no quiere salir, el portero de Las Palmas vendrá a competir con él, lo que puede empujar a Iñaki Peña a marcharse. Iñaki Peña, de 25 años, sigue lejos del once titular del Barcelona. Tiene contrato hasta 2026 y se valorará su salida si la oferta es acertada. Hay varios clubes en España interesados en él y no se puede descartar la posibilidad de venderlo, sobre todo si Álvaro Valles es la alternativa. Deco se toma en serio esta elección. Aún es pronto, pero a partir del próximo 1 de enero podrá negociar el contrato de Álvaro Valles sin problemas. Deco lo admira y cree que encaja en el estilo del Barcelona. Hansi Flick dio su visto bueno, ya que no se fía de Iñaki Peña y quiere reforzar la competencia con Ter Stegen. Calidad-precio, la opción preferida es Álvaro Valles, pero todavía falta mucho tiempo para que se tome una decisión definitiva. El Barcelona sigue buscando un centrocampista. El FC Barcelona tiene los ojos puestos en Jordi Scouten como potencial refuerzo en la posición de pivote, que ha experimentado un importante descenso desde la lesión de Marc Bernal. El conjunto catalán ha comenzado a perseguir al jugador holandés de 27 años procedente del PSV Eindhoven, que ha despertado el interés de varios clubes europeos gracias a su polivalencia, ya que puede jugar en varias posiciones, entre ellas central, centro del campo y central. Dependiendo de la presión que tenga el equipo de Hansi Flick en el mercado de fichajes de invierno, Schouten, que representa a la selección de Holanda, podría ser una buena opción para reforzar el mediocampo. Sin embargo, su traspaso no será fácil, ya que se espera que el PSV Eindhoven exija entre 30 y 35 millones de euros. El contrato del jugador expira en junio de 2028. Schouten se distingue por su gran capacidad técnica y fortaleza física, ya que mide 1,85 metros de altura. Desde que regresó a la Eredivisie en 2023 procedente del Bolonia, su valor de mercado ha aumentado hasta los 28 millones de euros, según Transfermarkt. Si el Barcelona logra cumplir con sus planes y entrar en el mercado de fichajes de invierno, el nombre de Jordi Schouten podría empezar a aparecer en los pasillos de Spotify Camp Nou si el equipo lo considera necesario. Sin embargo, con el regreso de Gavi y Frenkie de Jong, además de la presencia de Marc Casado, Pedri, Pablo Torre y Fermín López, el centro del campo quedará cubierto. La última palabra la tendrá Hansi Flick, quien evaluará el rendimiento de los jugadores recuperados antes de tomar la decisión final. Seguimos en el mismo contexto. Un nombre más en la lista del Barcelona. El FC Barcelona continúa sus esfuerzos en la planificación deportiva, ya que el periodo de fichajes invernal se considera una oportunidad para reforzar algunas posiciones vitales en el equipo bajo el liderazgo de Hansi Flick. El centrocampista brasileño Ederson, que actualmente juega en el Atalanta, es un objetivo prioritario para el departamento deportivo del Barcelona, dirigido por Deco. El jugador de 25 años llamó la atención por sus destacadas actuaciones en la liga italiana, lo que le convirtió en el foco de interés de grandes clubes europeos como el Manchester United y el Newcastle.
Ederson se distingue por su fuerza física y su capacidad para penetrar defensas, además de su polivalencia en el centro del campo. El Barcelona ha seguido de cerca la evolución del jugador, ya que jugó un papel destacado en la formación del Atalanta. Gracias a su constitución física, Ederson encaja perfectamente en el estilo de Hansi Flick, que busca reforzar el mediocampo con un jugador que posea fuerza física y capacidad para apoyar el ataque cuando sea necesario. El Barcelona no es el único club que busca fichar al brasileño, ya que Manchester United y Newcastle siguen de cerca su situación, lo que indica una fuerte competencia para incluirlo en el próximo mercado de fichajes de invierno. Sin embargo, el proyecto deportivo del Barcelona y la posibilidad de jugar junto a algunos de los mejores jugadores del mundo podrían ser factores decisivos en la decisión de Ederson de elegir el club catalán. El fichaje de Ederson cuenta con el apoyo de Hansi Flick, que considera el centro del campo un área que necesita reforzarse. Aunque hay jóvenes talentos en esta posición, la falta de fortaleza física se hizo evidente en algunos partidos importantes de esta temporada. Deco, que lleva tiempo trabajando para reforzar el equipo, cree que Ederson será una incorporación estratégica para la segunda mitad de la temporada. Con una cláusula de rescisión de unos 40 millones de euros, el Barcelona tendrá que hacer un importante esfuerzo económico si quiere cerrar la operación en enero. Además, el club tendrá que lidiar con ofertas de la Premier League, ya que tanto Manchester United como Newcastle podrían ofrecer un salario más alto. Sin embargo, el club catalán confía en que el proyecto y la posibilidad de que Ederson se convierta en una estrella de uno de los mejores equipos de Europa influya más en su decisión final. Y ahora a nuestra charla. Un intercambio bomba con el Bayern. Ronald Araujo a cambio el astro top mundial para cumpliendo el sueño de Hansi Flick. Se sabe que el Bayern de Múnich lleva varios meses siguiendo a Ronald Araujo y está dispuesto a hacer todo lo posible para conseguirlo. Varios medios de comunicación lo han confirmado a lo largo del año pasado, y el Bayern hizo una oferta por Araujo el pasado mes de enero. Ahora, tras fallar en su primera opción, se espera que vuelvan a perseguir al zaguero uruguayo. Araujo, que es el tercer capitán del Barcelona, tiene contrato hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de libras, pero ha mostrado su voluntad de dejar la puerta abierta a la posibilidad de una mudanza este verano. Dijo: "No sé qué pasará". El Bayern de Múnich insiste en hacer una oferta atractiva por Araujo, una oferta que puede resultar difícil de rechazar para el Barcelona, dado que ayudaría a aliviar las presiones económicas que atraviesa el club. Sin embargo, el Barcelona busca sacar provecho de este acuerdo. La dirección deportiva está estudiando a varios jugadores del Bayern de Múnich y el objetivo del Barcelona es incluir a uno de ellos, lo que les permitirá conseguir un doble beneficio. Llevan un tiempo siguiendo a Goretzka, Sané y Musiala, y les gustaría conseguir a uno de ellos a cambio de Araujo. Se trata de un proceso a largo plazo, ya que la relación entre ambos clubes no está en su mejor momento, sobre todo después de la presión ejercida por el Barcelona a la hora de fichar a Robert Lewandowski. Sin embargo, el Bayern considera a Araujo un objetivo prioritario, por lo que se sentará a negociar con Deco y Joan Laporta. La principal demanda del Barcelona es Musiala. Musiala vale 130 millones de euros, por lo que el traspaso de Araujo podría cerrarse por el joven astro alemán más 40 millones de euros. En cuanto a Araujo, no descarta cambiar de rumbo, tal y como dejó entrever en sus recientes declaraciones. Siempre remarcó su deseo de continuar, pero dejó el asunto abierto afirmando que su futuro depende de la decisión del club. Si el Barcelona le pide que se vaya, lo aceptará. Cabe destacar que el Bayern le ofrece un contrato muy superior al que recibe actualmente en el Barcelona, oferta que ya le hicieron en el último periodo de fichajes de invierno. Deco quiere saber la opinión de Hansi Flick, que prefiere a Musiala y quiere que vuelva a jugar con él. Además, el Barcelona busca compensar la marcha de Araujo al Bayern fichando gratuitamente a otra estrella alemana. Se habla aquí de Jonathan Tah, ya que el Barcelona planea aprovechar el fracaso del Bayern para ficharlo. Tah confirma que saldrá libre el próximo verano, lo que hará que el Barcelona inicie negociaciones con él el próximo invierno. Personalmente estoy de acuerdo con el intercambio siempre y cuando el Barcelona compense la marcha de Araujo fichando a Jonathan Tah. Sé que es una decisión difícil y es complicado encontrar un jugador como Araujo, pero me temo que se vaya gratis y el Barcelona no se beneficiará en absoluto de él. A la espera de tu opinión, ¿prefieres este intercambio o que Araujo se quede en Barcelona?